En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en este día martes 14 de marzo aquí en este martes de industria en TX y queremos partir de una manera especial, directamente conversando con nuestros invitados del día de hoy. Primero saludar a mi partner acá, Verónica Bustos. ¿Cómo estás, Vero? Todo bien, Danilo, con mucha energía para este capítulo. Sí, un capítulo, como les dije, especial. Aquí ustedes ya pueden ver a nuestros invitados del día de hoy. Está Constanza Levicán y también Pedro Correa. Así que un fuerte abrazo y también muchas gracias por estar con nosotros aquí en TX Plus en Hágase la Luz. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Danilo. Oye, bienvenidos a ambos. Quiero contarles un poquito a nuestros auditores quiénes son ustedes. Voy a partir con Constanza, las mujeres. Ella es ingeniera civil eléctrica y tiene un magíster de Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundadora de Sancas, startup que desarrolla herramientas de inteligencia artificial para optimizar la operación de plantas solares y eólicas. Además, ella es miembro del Comité Consultivo para la Actualización de Política Energética, representante de Chile en el Foro Mundial de Jóvenes de la Organización Internacional de Energías Renovables, IRENA. Además, participó en la Cumbre Mundial APEC de Mujeres Fundadoras de Startup Tecnológica, en la Cumbre Mundial COP26 y en la Misión Comercial Energías Limpias Pro Chile Expo Dubai 2020. Además, es instructora adjunta de la Pontificia Universidad Católica en un curso de convergencia medial de la Facultad de Comunicaciones de dicha casa de estudio. Bienvenida, Connie. Tremendo currículum. Muchas gracias. Y por su parte, también quiero presentarles a Pedro Correa Álvarez. Él es ingeniero civil eléctrico en la Universidad de Chile, especializado en procesamiento de señales y machine learning. Es asistente de investigación en el Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de la Voz de la Universidad de Chile y es ingeniero de machine learning en Sancas. Pero además es cantautor. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, Constanza, creo que nos faltó algo en el currículum, que no sé si nos quiere referir una cosita. No es que nos hayamos equivocado, quizás a propósito, pero salió una noticia hace poquito de que eres la presidenta de Climatej, también Sí. de un gremio, de otro gremio dentro del sector. Quizás 2 segundos nos quieres contar de esta nueva, no sé si faceta, pero de esta nueva responsabilidad que tú también estás ejerciendo en este momento. Claro, también soy presidenta de esta nueva asociación gremial que se llama Climatech Chile y somos 24 startups por el cambio climático. Hay startups de agua, de energía, agricultura, economía circular, biodiversidad, entre otros. Entonces nos juntamos porque tenemos desafíos comunes de escalar nuestros servicios e internacionalizarnos. Mira, a lo mejor después en off se nos puede dar también contactos de gente que esté interesada en hablar con nosotros para enseñarles, mostrarles al mundo, no enseñarles, mostrarles al mundo de qué se está incubando hoy día en nuestro país en materia, bueno, nuestro core de energía, pero también podríamos hablar de otras cosas, así que interesante. Em, Vamos dentro de una misma par de preguntas hacia ti, Constanza, de que tienen relación también con la prensa, de algo que hemos leído hace poquito, de hecho también en el diario financiero y específicamente en una cosa que tú que mencionaste en esa nota, que tiene que ver con un objetivo de entrar ya en la arena de la política energética. Bueno, en el capítulo anterior, como mencionábamos un ratito, hace 50 capítulos que estuvimos conversando acá, 50 capítulos después estamos aquí nuevamente contigo, donde hablamos bien de lo que estás haciendo Sancas, un poco de tu historia personal, pero hoy día ya quieres entrar en esta arena. ¿Qué es lo que te llama la atención de esta rama, se podría decir, del sector energético, la política misma? O sea, la política en realidad es súper importante para toda la sociedad y desde las empresas y en este caso desde las startups o quienes estamos haciendo innovación es súper importante también participar y también tener una voz en estos procesos. Entonces, en realidad desde Sancas hemos participado, hemos sido una empresa de alguna forma política, porque primero en el ámbito nacional estuvimos en el Comité Consultivo de la Política Energética 2050, que ese fue un trabajo de aproximadamente un año, de sesiones constantes, de revisión constante, de revisión de toda la política energética que había antes para actualizarla. Entonces eso ya es una labor que iba yo como fundadora de Sancas, pero también a la empresa le interesa
comentar sobre el futuro del país, porque es súper importante cómo vamos a tener la visión de país en este ámbito respecto a la energía y en todos los ámbitos, pero la energía es nuestro sector. Y en el ámbito internacional también hemos participado de estas cumbres de jóvenes líderes por la transición energética de IRENA, y por otro lado también de algunos estudios con la Agencia Internacional de Energía. Por ejemplo, un último estudio de cómo los gobiernos apoyan la innovación dentro de su mismo país. Entonces ahí nosotros participamos en el caso de Chile y explicamos cómo estaba Chile, cómo se desarrollaba el ecosistema, los desafíos, etcétera. Entonces, sí, siempre hemos estado participando en el ámbito de la política energética, y creemos que no por ser sector privado o por ser startup tenemos que estar fuera, sino que tenemos que estar dentro e involucrarnos también como jóvenes del futuro del país. Pero cuando yo, a lo mejor yo me lo imaginé de otra manera, pero no hablando como de la política de entrar ya a una como, no sé, como administración pública o básicamente, que ahora lo entiendo mejor, es esto de demostrar, de señalar que hay diferentes rutas y caminos que pueden entrar a definir los procesos que tenemos que vivir en el diseño de una política energética. Ese sería como quizá el papel más relevante que ustedes quieren jugar ahora en esta etapa que está llena como de dudas, porque estamos en un Sí, periodo bien raro. sí, estamos en un periodo de quiebre, de transición, entonces que queremos cambiar las cosas de cómo se han estado haciendo, pero también se necesita mucho consenso para elegir un futuro común, en este caso de la energía, y que entonces podamos también acelerar la transición energética. Lo que quiero decir es que podemos ser seres políticos y participar de la política sin necesariamente dedicarse trabajando en un municipio, por ejemplo. Pero tenemos que ya dejar de lado eso de que no, a mí no me interesa la política porque pasa en un carril paralelo de mi vida. No, yo creo que todos tenemos que involucrarnos de cierta forma. Oye, Constanza, siguiendo un poco esa misma entrevista, yo quiero leer una cuña muy interesante que tuviste. Mi intención ha sido siempre usurpar lugares que han sido masculinos, como la ingeniería eléctrica, el levantamiento de pesas, la energía y negocios en Medio Oriente. Irrumpir en esos ambientes es clave para que otras mujeres vayan entrando. Me quedo dando vuelta y te pregunto aquí directamente, ¿cuál ha sido para ti la mayor dificultad que has experimentado para poder alcanzar esos objetivos? ¿Y qué receta nos puedes dejar al resto de las mujeres en ese ambiente tan masculinizado? Es que bueno, primero hay que ver que menos mujeres entran a estudiar carreras STEM. Y eso es un tema cultural desde cómo nos crían desde pequeñas. O sea, el tema de que nos puedan impulsar respecto a las ciencias desde niñas. Y no tener miedo, creer que somos capaces, criarnos de forma más atrevida, más seguras, más empoderadas. Y por otro lado, las dificultades del emprendimiento son muchas, pero se acentúan en el caso de las mujeres fundadoras porque las mujeres tenemos menos acceso a la banca, al crédito de la banca. Por ejemplo, el 2% de los fondos de inversión de VC, de Venture Capital, van a empresas de mujeres. Y por otro lado, el rol de la mujer en la sociedad hace que en general, si es que no se comparten las labores de cuidado, por ejemplo, la mujer tiene menos tiempo social, algo tan simple como que va menos a jugar a la pelota, entonces tiene menos conexiones sociales que le puedan servir después en los futuros negocios. Entonces son en realidad muchas cosas que las podríamos conversar ahí, pero las dificultades van desde lo profundo hasta cosas muy simples que pueden ser muy visibles, pero vienen desde lo profundo. Me quedo dando vuelta lo del levantamiento de pesas. ¿Hace cuánto tiempo practicas eso? O sea, fue en la universidad. Ahí fui parte de la selección universitaria de halterofilia y competí algunas veces en la categoría, en mi categoría que era la pequeña. Qué interesante. Oye, dale. No, pero dale, oye. Siga usted, siga, juegue. No, es que iba a pasar a volver al punto del quiebre de la
de la política energética, lo que estamos viviendo Ah, hoy día en materia de desarrollo. Eh, pero no sé, pues, dale tú nomás. No, no, quería hacerle una siguiente pregunta. Hace unos capítulos atrás hablamos con Darío Morales, que estamos en un momento como bisagra, un poquito relacionado a la política energética de lo que estábamos hablando antes, donde se requieren cambios estructurales para acercarse a este objetivo. Entonces acá la pregunta a Constanza es, ¿dónde tú apuntarías estos esfuerzos para alcanzar ese objetivo y de alguna manera acelerar este proceso? Sí, bueno, estamos en cambios estructurales y yo creo que hay que ir de la mano. Hay que avanzar en regulación y en tecnología. Y en muchos casos la tecnología ya existe y la tecnología avanza más rápido que la regulación. Entonces el tema es que tenemos que avanzar mucho más rápido en la regulación. En ese aspecto, respecto a las energías renovables variables, bueno, viene una nueva norma técnica que involucra en un capítulo de pronósticos donde va a ser todo más exigente en la cantidad de envío de pronósticos, de información. Va a haber que enviar pronósticos de energía, pronósticos de disponibilidad, pronósticos que incluyan fallas, pronósticos meteorológicos, como mucha más información. Pero también hay un punto clave que es el del almacenamiento, porque para que podamos usar más energía renovable, dada la congestión que hay en las líneas de transmisión, todo lo que conocemos, va a ser fundamental cómo se va a poder usar el almacenamiento y en términos de negocio, cómo va a ser sus posibles modelos de negocio. Y eso aún no está bien resuelto y es, yo creo, ya urgente resolver para que puedan ingresar plantas, o sea, ya están ingresando, pero para que se masifique el uso del almacenamiento en el mercado eléctrico. al Perfecto. final, sin almacenamiento no. Es imposible pensar en otra cosa sin. Si queremos descarbonizar, más que descarbonizar, desfosilizar, como se le dice, no se puede con almacenamiento. Pero en el sentido, quizás ahí complementando la pregunta de la Vero, como de timings, ¿ya? Porque tenemos un ámbito o un sector pujante, muy pujante, en decir, descarbonicemos lo más rápido posible y hay otro que dice, oye, un poco tranquilo, porque hay que ver los costos un poco de qué es lo que de qué es lo que va a resultar una vez que podamos sacar todas las centrales que hoy día no queremos en la matriz, así de simple. Eh, eh, ¿cómo tú ves este proceso? ¿Existe esa posibilidad de hacerlo lo más rápido posible, quizá a un costo mayor, porque es lo que tenemos que hacer, o quizás también debemos guardar un poco la economía del sistema? No son contradictorios, porque no, son cosas que tienen que ir de la mano, pero no sé si tienes una manera un poco de cómo nos va o cómo tenemos que plantear esta ruta. Sí, eso es un tema de visión de país. Chile siempre ha decidido no subsidiar ningún tipo de energía y entonces esperar como que el mercado se pronuncie y los cambios en el mercado involucren los cambios Ujú. en la matriz energética. El tema es que ahora hay otros puntos que no son solo el mercado ni el precio más competitivo, que por ejemplo el cambio climático y desafíos de sostenibilidad que tenemos en Chile. Entonces quizás vamos a tener que agregar otra variable a la ecuación, ya no solo esperar a que sea económicamente viable tal tecnología, sino que apurar en ese sentido, porque tenemos otras urgencias también. Respecto a mi visión, creo que el país debiese ser más empoderado, un poco más pionero para impulsar cambios y así también crear toda una expertise chilena que de luego exportar al resto de Latinoamérica o a otros mercados emergentes. Como lo hizo en este caso el mercado europeo, que ellos fueron pioneros, partieron mucho antes, lo que significa que tuvieron costos de otro tipo, o sea, tuvieron que lidiar con otros desafíos, pero ahora todas las empresas que están en Chile con parques fotovoltaicos, con parques eólicos, son europeas o de otros países, pero entonces ellos exportan toda su expertise, empresas completas, asesores, maquinaria, ingeniería, un montón de cosas. Entonces creo que Chile debiese tener una posición más de elegir ser pionero en un punto y ahí
quizás va a costar en cierta medida, pero también va a generar una expertise acelerada que después te va a permitir exportar esa misma expertise. Entonces que el conocimiento quede acá, no sigamos trayendo gente de afuera, sino que como chilenos hagamos directamente la pega. ¿Está bien, Danilo? O sea, El medio mensaje. sí, porque a ver, corrígeme si me equivoco, quiero parafrasear, porque sí, la tecnología avanza mucho más que la regulación económica, hecho. Y más encima el cambio climático, o sea, es lento, pero al final los efectos que estamos teniendo ahora nos están llamando a tomar decisiones rápidas y la regulación va lenta, lo estamos mirando hoy día. Es como lo mismo, pues, remenguémonos un poco y empezamos a meter porque nadie va a tomar decisiones por nosotros, ni tampoco tenemos que esperar que los modelos se desarrollen, porque si no vamos a llegar al 2040 otra vez con las ventanas ahí dando vueltas en la Bella Quintero. Mira. Es similar a lo que pasa con lo de las mujeres. Hace poco salió la noticia que en 300 años más vamos a lograr la Sí. igualdad. Sí, Entonces, claro. si no hacemos nada, si solo esperamos que las cosas avancen por su propia inercia, vamos a tener que esperar Seguir igual. mucho. Exactamente. Las gestiones inerciales, así creo que lo conocí en algún momento donde uno deja que las cosas van a avanzar por su curso natural. Oye, vamos a pasar a otra etapa de la entrevista, pero va a ser de la conversación, pero va a ser bastante especial, porque ahora vamos a empezar también a conversar con Pedro, pero antes de eso, mira la forma en que te vamos a presentar, Pedro, como en tu faceta de cantautor, que nos dejes con una canción. Y esa canción va a ser el pie para empezar esta segunda parte aquí contigo, Constanza, y contigo también, Pedro. Así que cuéntanos un poco, quizás, Pedro, de esta faceta y de qué vamos a escuchar en estos momentos. Ya, pues. Bueno, sí, como mencionaba la Vero en un principio, cuando me estaba presentando, además de ser ingeniero, yo soy cantautor. Entonces, cuando nos mencionaron que podíamos incluir un par de canciones en el programa, pensé que sería buena idea también aprovechar de mostrar mi trabajo por ese lado. Así que si les parece podemos dejarlos con una canción de mi último disco, que se llama, el disco se llama Del amor y otros delirios. ¿Ya? Y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Sin puntos ni guión. Buenísimo. Excelente. Pongámosle play. Le vamos a poner play y de ahí vamos a seguir conversando acá con Pedro y con Constanza en este día martes en Hágase la Luz. Así que ojo con esto, perdón, pongo ojo, es oreja con esta canción. Oído. Para escuchar aquí a música nacional y a don Pedro acá en este espacio. Así que aguántenos un par de minutos y volvemos rápidamente aquí con Constanza y con Pedro. Atiende 24 horas. Suena el tono, comienzo a cachar que la cosa se demora. Una suave voz me pide información. Ingrese su room, sin punto ni guión. Saber si tiene algo de dinero. Para consultas, por favor, marque 3. Para reclamos, marque 0.
Ya estamos de regreso después de escuchar esta canción de Pedro, sin puntos ni guión. Buenísima, ¿eh? Gracias por el dato. Spotify será la vía ahora en que conozcamos un poquito más de tu trayectoria como cantautor. Pero queremos conocerte también de esta otra faceta, ¿no es cierto? Como ingeniero. Así que, Danilo, te dejo el micrófono para que podamos conocer a Pedro. Gracias, Verónica, por el pase. Pedro, ahí en tu reseña leímos que eres especializado en procesamiento de señales y machine learning, y también esto claramente está asociado con inteligencia artificial y cosas que ustedes ahí en Sancas han ido desarrollando en este último tiempo. Quizás partamos con lo básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? Algo que hoy día nosotros estamos viendo con el ¿cómo se llama? El chat ese que uno le hace preguntas y que lo conocemos a un nivel muy trivial quizás. Pero cómo esa herramienta la podemos ir aplicando también en el sector energético y en la energía renovable. Eso. Sí, muy bueno partir ahí por lo general, porque, claro, la mayoría de las personas tienen nociones de lo que es la inteligencia artificial por aplicaciones que se han popularizado como este chat, o otras también muy populares. Claro, la inteligencia artificial, por definición, es un conjunto de técnicas y algoritmos que se usan para imitar la inteligencia humana, imitar esa inteligencia en máquinas, de manera que estas máquinas puedan ir aprendiendo a comportarse y a tomar decisiones como lo haría un ser humano. Esa es como la definición más en general de la inteligencia artificial. Y por supuesto, como esto se aplica a máquinas o computadores, esto se puede ocupar en distintos ámbitos, y de hecho la inteligencia artificial tiene infinitas aplicaciones, tantas cosas como problemas haya en el mundo por resolver, ahí puede entrar la inteligencia artificial. Entonces se puede usar para clasificar, para detectar, para predecir comportamientos, etc. Y dentro de todas esas aplicaciones, por supuesto, también se puede aplicar al mundo energético. Particularmente, donde tiene una gran utilidad es en el mundo de las energías renovables, ya que son energías cuyo comportamiento es un poco más difícil de predecir que las energías convencionales. Tú tienes el caso de la energía termoeléctrica, por ejemplo, en la cual la cantidad de energía que tú vas a producir depende directamente de la cantidad de combustible que vas a quemar. Entonces, predecir cuánta energía vas a generar en ese caso es súper directo y no requiere de algoritmos muy sofisticados. En cambio, en el caso de la energía solar y la energía eólica, por ejemplo, tenemos que esa energía depende de variables que físicamente son inciertas. No sabemos con seguridad cuánta disponibilidad de viento va a haber, cuánta disponibilidad de radiación va a haber en los próximos días. Entonces ahí entra la inteligencia artificial, y lo que hace es, en el fondo, aprender de datos históricos del comportamiento de la planta junto con datos meteorológicos, y utilizando ambas fuentes de información logra predecir cómo se va a comportar la planta en el futuro. Y justamente eso es lo que nosotros hacemos en Sancas. Tomamos datos históricos de plantas solares chilenas, y también, obviamente, como nuestra tecnología es remota, puede aplicar para cualquier planta del mundo, digamos. Y lo que hacemos es tomar información meteorológica de la ubicación geográfica de cada planta y combinarla con la información de comportamiento de esa planta para poder predecir cómo se va a comportar esa planta en el futuro. En ese Sí, la idea es caso, como... sí, la Perdona. inteligencia artificial tiene sí o sí o requiere de los datos para ser entrenada. O sea, cualquier modelo necesita tener una buena fuente de datos, y eso significa en cantidad, pero también en calidad. Y cada modelo se entrena para solucionar un problema en específico. Entonces lo que pasa es que a veces pensamos que la inteligencia artificial es como que va a ser un ser humano, como que va a pensar de todo, etcétera, pero cómo se aplica actualmente es que hay un problema específico como detección en imágenes, detectar autos en un video, detectar gatos versus perros en las fotos, y eso se entrena. Entonces, como entrenar problemas específicos con datos específicos. Sí, eso es como también parte clave de la definición de inteligencia artificial, que, a diferencia de métodos tradicionales, requiere de gran cantidad de datos, y a mayor cantidad de datos también más preciso va a ser
el algoritmo en la medida que esos datos sean de calidad. Yo quiero, perdona, pero quiero hacer una pregunta porque también en esta misión de también contarle a la gente por qué es importante tener un buen pronóstico. Porque eso Ujú. es súper relevante porque uno podría decir, bueno, si tengo sol lo genero, y si tengo Claro. viento hago lo mismo. Pero es Ajá. importante saber de manera precisa por qué. Entonces también aquí les doy el pase para que nos cuenten por qué es necesario que nosotros tengamos muy buenas proyecciones de la generación renovable en estos casos. Claro. Sí, en el caso de la energía renovable es sumamente relevante, Ujú. porque, bueno, como te decía antes, las energías convencionales, uno cuenta y sabe a priori de cuánta energía dispone. Entonces, el organismo que opera y que programa el sistema necesita saber esa información, de manera de, por ejemplo, em, si sabemos que tenemos tanta energía solar para el día siguiente, nosotros programamos la operación para el día siguiente considerando esa cantidad de energía. Mm. Pero si resulta que al día siguiente había mucho menos que la que se pronosticó, el sistema se va a caer en algún momento y no va a haber energía suficiente para cumplir con la demanda para ese día. Claro. Entonces es sumamente relevante que el organismo que opera el sistema eléctrico y que lo programa sepa con la mayor precisión posible de cuánta energía dispone. Porque si no sabe con mucha precisión, va a asegurarse con las energías convencionales y va a usar carbón y va a usar eh, petróleo o lo que sea que le dé cierta certeza. Mm. En cambio, si tiene un alto nivel de certeza, va a poder usar con mucha tranquilidad las energías renovables. Sí, y bueno, en el caso chileno, quien opera las plantas a nivel nacional es el Coordinador Eléctrico Nacional. Y la diferencia o por qué es importante también respecto a compararlo con otras industrias es que es un sistema interconectado. Entonces, no es que yo dependo solo de mí mismo como planta, sino que es necesario entender cómo estamos generando todos para que se pueda programar bien la operación y en el caso de congestiones en las líneas de transmisión o bajas de energía, como dice Pedro, y el sistema tiene que funcionar de forma estable y segura como primordial. Entonces, en esta función primordial de que sea estable y segura, nunca puede pasar de que se caiga la energía y entonces se caiga el sistema eléctrico. Y debido a que nunca podemos llegar a que se caiga el sistema eléctrico, es que tenemos que tener la predicción de cómo van a generar las plantas solares y las plantas eólicas de todo Chile y que se puedan operar y programar de manera correcta. Sí, es interesante el punto que señalas tú de la seguridad del suministro, ¿cierto? Y que efectivamente la demanda sea cubierta por la generación. Oye, yo les quiero llevar un poquito más allá. ¿Qué elementos del uso de la inteligencia artificial nos podrían haber ayudado, por ejemplo, en los mega incendios que hemos tenido este verano? ¿Cómo complementan ustedes el rol que tiene la inteligencia artificial versus la prevención, el mejoramiento de infraestructura o la adecuada planificación del sistema, que es un poquito la que vimos? Sí, bueno, Sancas antes de ser Sancas tuvo una etapa previa que se Ya. llamó Fire Ranger, que es un sistema que yo creé en la universidad junto a dos compañeros mientras estudiaba, que era un sistema de alerta temprana de incendios forestales. Entonces, ¿en qué consistía? Analizaba imágenes de la NASA. En la parte de la variable de temperatura, encontraba puntos de muy alta temperatura y que sean como de una manera drástica. No es que todo el verano hizo calor, sino que entre una imagen y otra hay un aumento drástico en la temperatura. Y respecto o considerando el viento, eran posibles direcciones de propagación. Entonces, un sistema que cada 15 minutos analizaba y emitía una alerta de cuando existían estos focos y hacia dónde se podían propagar. Dado eso, bueno, que fue un proyecto que quedó así y que no salió comercialmente, pero eso dio luego todo el impulso a después fundar Sancas y utilizando también meteorología satelital, etcétera. En ese aspecto, si uno sabe dónde está el incendio, o sea, primero que hay un incendio, ya porque es algo que actualmente no está resuelto como tal. Saber de manera temprana que hay un incendio y dónde. Y luego, si es que ya sé dónde está y sé hacia dónde se puede propagar,
puedo hacer el nexo y revisar dentro del mercado eléctrico las líneas de transmisión, y entonces a qué línea de transmisión podría atender o atacar este incendio. O sea, primero, saber que hay un incendio, y segundo, predecir dónde se podría propagar, y tercero, a qué parte del mercado podría afectar. Y con eso se pueden tomar de forma anticipada medidas dentro del sector. Hoy no hay, ya no se llama NEMI, pero no recuerdo el nombre del servicio ahora que toma la labor y más labores que tenía la antigua Oficina Nacional de Emergencia. Hoy no existe ninguna herramienta de esas características, ¿cierto? De esas características no, pero yo entiendo que hay esfuerzos. En ese momento cuando yo fui, que fue 5 años atrás, había un plan de digitalización, pero un plan de muy largo plazo. O sea, era como un plan de 10 años, siendo que los incendios estaban ocurriendo ese mismo año. Este año volvieron, entonces en ese aspecto tenemos que también empezar a trabajar con más celeridad. Entonces, ahí hay un punto. Voy a traer a colación ¿cómo se llama? Perdón. Una editorial que fue del último boletín de Valgesta, conocida consultora, y tiene un boletín en que hablaban de los incendios forestales, sobre todo lo que afecta a la infraestructura de transmisión y distribución. Y un poco lo que ahí se dice, que son cosas que se tienen que hacer y está bien, que son de carácter preventivo. Cortemos árboles, hagamos el espacio, cómo esos elementos se van incorporando también un poco en la tarifa, pero siempre cuando hablamos de tarifa y hablamos como de planificación, siempre hablamos del punto preventivo. ¿Cómo nosotros podemos ir incorporando estos elementos, así como lo que tú nos contaste, y quizás qué beneficios nos podrían traer? Yo no sé si ustedes han entrado en esa como espacio de juntar un poco esta inteligencia, esta nueva manera de hacer las cosas, con las herramientas tradicionales, o sea, un poco, ¿cómo conviven esos dos mundos? Bueno, voy a comentar para finalizar la parte de los incendios. Hay una parte preventiva que también se puede utilizar, y ahí podemos utilizar tecnología satelital de ver cuáles son las líneas que tienen quizá más vegetación, o cómo va creciendo, cómo van cambiando la meteorología en los distintos lugares, porque también con el cambio climático van a haber lugares que van a empezar a ser menos húmedos, o que van a tener más probabilidad de propagación de incendios, etcétera. Entonces, podemos sumar a la energía todo el aspecto meteorológico, porque realmente influye en todo lo que estamos comentando. Eso, para cerrar, entonces puede ser preventivo, tanto de analizar de un año para otro, entender cómo están cambiando las condiciones meteorológicas, cuáles son las zonas de más vegetación o vegetación que se está secando mucho, que está cerca de las líneas de transmisión, o puede ser también de ir prediciendo, como digo yo, más de corto plazo, ya una vez que ocurrió un incendio, tener información para anticiparme 1 o 2 días de dónde podría estar el incendio en 2 días más. O sea, hay distintos horizontes temporales en que podemos ir anticipándonos. Perfecto. Perdón, para que me quede bien claro y también tratar a ver si nos queda claro a todos los que estamos escuchando hoy día. Yo estas herramientas podrían decirme, orientarme a qué sitios es prioritario desmalezar. Sí, totalmente. No basta con que yo o la camioneta en este caso haga una ruta, sino que inmediatamente tengo esta optimización de flota para poder ir a... No, sería fantástico que estas cosas las empezáramos a hacer. Claro, O la y- CONAF. El rol de la CONAF también podría ellos, evidentemente, con esta información, acercarse y tomar medidas más en el corto plazo. No solamente pensando en el desmantelamiento, sino cuando ya se produce un incendio, como tú decías, y la propagación, el aire, los múltiples factores que ustedes toman en consideración para el pronóstico, señalar ya, acá tiene que ir esta tropilla, no sé, esta gente a parar el incendio, sería buenísimo. Pucha, Danilo, se podría Bueno, prever y, tantas cosas. y volviendo como un poco a la pregunta original sobre cómo el vincular la inteligencia artificial con la prevención de incendios, justamente los datos existen, están los datos satelitales disponibles, eh, y hacerlo como con métodos tradicionales o con monitoreo de personas para prevenir incendios es una tarea imposible.
Entonces ahí donde entra la posible utilidad de la inteligencia artificial en este caso, que podría realizar esta tarea de manera automática y con una mucho mayor precisión que si lo estuviera haciendo una persona o un algoritmo tradicional. Y en ese caso, enviar directamente a las personas, porque obviamente las cuadrillas son pocas, a los lugares en que ya entendemos que hay un riesgo. Exacto. Entonces, eso es prioritario porque actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Claro, no hay suficientes personas para ver día a día ni constantemente todos los riesgos que hay y ir revisando. Entonces, sí podemos tener un sistema automático, estar anticipados y detectar puntos de riesgo y ahí poder enviar a las personas donde más se necesita. Y lo otro que nos comentaban era que la mayoría de las propagaciones se producían en la noche. Por lo tanto, las personas no tenían visibilidad de dónde iban los incendios, cómo se propagaban, de qué manera. Entonces me imagino que con este tipo de herramientas uno ahora sí puedes prever cuál es el foco y dónde poner, ¿no es cierto?, el ayuda, la colaboración. Así que, pucha, ideal sería que este nuevo organismo pudiese contar con la colaboración de ustedes. Oye, llevándolos un poquito a otra materia, ¿en qué está Sancas hoy? ¿Internaliza sus servicios? ¿Hay proyectos? ¿Está abriéndose a nuevas ramas en la aplicación de inteligencia artificial? Cuéntanos un poquito de eso. Quien quiera, no se pelee. Sí, bueno, nosotros tenemos una gran oportunidad respecto a que como está esta norma actualizándose y va a ser más exigente respecto a los pronósticos y también a otras cosas, porque la idea es que el mercado eléctrico avance un paso más en su modernización. Nosotros estamos avanzando. Primero lo que hicimos fue jornadas técnicas Sancas, que es algo que nunca habíamos hecho antes. Son unas jornadas junto a la Comisión Nacional de Energía, que lo hicimos en modo desayuno, evento pequeño de 2 horas, en donde podía ir la Comisión Nacional de Energía y explicar el borrador de esta norma técnica, pero de manera profunda, una charla de media hora, después media hora de discusión entre todos los asistentes y como ir intentando resolviendo los desafíos en la conversación, ¿ya? Y no estar tan confrontacional a través de las redes sociales, sino que estar ahí in situ, ir conversando y ver cómo podemos resolver los desafíos y analizamos todas las nuevas exigencias respecto a los pronósticos. Entendiendo eso, el equipo técnico a cargo de Pedro, y él les puede contar mejores de cómo adecuamos el sistema predictivo de Sancas para esta nueva norma técnica que se podría lanzar este año. Claro. De hecho, claro, nosotros ya teníamos nuestro sistema de predicción adaptado a la normativa actual, pero nosotros desde mucho antes ya estábamos trabajando en mejorar nuestra precisión, por ejemplo, porque la nueva normativa técnica, entre otras cosas, exige mucho mayor precisión. Por ejemplo, ahora establece límites claros de cuánto error es admisible para los pronósticos. Y de lo contrario, de no cumplir esos límites claros, empieza todo un sistema de penalización o de advertencia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue simplemente basarnos en nuestro sistema que ya teníamos, con la precisión que hemos ido desarrollando, pero adaptarlo a las nuevas exigencias del coordinador, que además de más precisión exige mayor cantidad de pronósticos, un sistema más robusto que permita enviar esta nueva cantidad de archivos y adelantarnos mucho más, adelantarnos derechamente a lo que se va a venir probablemente durante este año. Nosotros empezamos el año pasado ya a adaptar nuestros servicios para estar preparados para ese momento. Y de hecho ya estamos preparados para eso, digamos. ¿Cómo ha sido esta? Porque una de las cosas que también yo les quería preguntar era de cómo vamos dando cuenta, a través, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, de que la política energética se tiene que dar cuenta de las herramientas nuevas que estamos teniendo a la mano. Pero ustedes ahora en este momento, con estas jornadas técnicas, están directamente ahora con la Comisión Nacional de Energía. ¿Cómo ha sido esa relación de casi de primera fuente, de que la autoridad, en este caso, el regulador, vaya notando de que lo que quizás quiero hacer existe y es de fácil implementación, o no sé si es fácil implementación, pero de alguna manera está cerca? En particular, en general,
cómo es este acercamiento a la autoridad y quizá cómo han visto esta relación con la misma comisión. El acercamiento con la autoridad, primero, bueno, es difícil en una primera instancia porque obviamente ellos no saben cuál va a ser el tono de la discusión o el punto exacto en que se va a enfocar. Entonces, por eso nosotros fuimos claros y le pusimos jornadas técnicas ANCAS para que el tema sea técnico. No. Entonces, dos de las jornadas técnicas que fue para analizar el nuevo capítulo respecto a las exigencias de los pronósticos, y una tercera que hicimos fue respecto al nuevo cálculo del precio estabilizado para las PMGD. Entonces lo hicimos primero enfocar bien el tema, porque si nos sentamos a hablar del mercado eléctrico en general y los desafíos en general, porque podemos conversar hacia cualquier lado. Entonces lo que hicimos fue precisarlo en un tema técnico y en un primer momento ellos tenían no sé, pues cierto temor de que la conversación se fuera hacia cualquier lado, y logramos enfocarlo bien, pero también fue súper profunda la conversación, como les comentaba. O sea, pues realmente empezar a hablar de la norma o cómo deberían ser las cosas de parte de los generadores y de parte de la autoridad. ¿Y en esa mesa, Constanza, participó el Coordinador Eléctrico Nacional? No participó, y también hicimos una invitación al coordinador a ver si es que este año podemos hacer alguna jornada técnica junto al coordinador. Claro, porque los pronósticos son súper relevantes para esta organización, entonces hubiese sido buenísimo, o al menos, bueno, queda tiempo, entiendo, pero la norma todavía no sale, ¿no es cierto? Tener ahí un acercamiento con quien efectivamente hace uso, ¿no es cierto?, de estos pronósticos. Así es, quien está en la programación. Exacto, sí. Perdón, que yo estoy con la cabeza llena de preguntas. De preguntas. Sin ánimo de pelar, ni dar nombres, ni empresas, menos, pero en esta misión que ustedes tienen, es fuerte el choque con la tradicionalidad. Es difícil mover espacios, ustedes que lo han vivido ahí en carne propia. Sí, porque el mercado eléctrico es un mercado tradicional. Está bien acostumbrado como a soluciones que ya sean conocidas, y sobre todo soluciones de empresas extranjeras. Entonces está muy bien catalogados los servicios extranjeros, pero es algo cultural de Chile, No. como de apreciar más soluciones extranjeras que soluciones chilenas. Pero claro, por eso nuestro camino inicial fue largo. Nosotros hicimos muchos pilotos para poder validar, y después de todos esos pilotos comenzamos a cerrar los contratos, y ahora todos nuestros clientes han mantenido sus contratos y aumentado sus contratos con nosotros, nos ingresan cada vez más centrales. Entonces todos ya llevan 2 o 3 años con Sancas y siguen cambiando centrales hacia Sancas, así que el camino, claro, es largo y difícil, pero logramos finalmente ingresar al mercado y conseguir clientes y prestarle un excelente servicio. ¿Y ahora solamente se están enfocando en temas de pronóstico, o hay alguna otra rama o alguna otra extensión en la cual ustedes están vislumbrando alguna aplicación de inteligencia artificial? Bueno, la predicción de energía solar, pero también el año pasado lanzamos la predicción de energía eólica, que antes no estaba. Y tenemos nosotros otro servicio más innovador, que es la predicción de Soiling. Y ahí ¿Perdón? Pedro les puede comentar. ¿De quién, Cuéntanos perdón? un poquito, Pedro. Predicción de soiling. Sí, Eso el no sé. soiling Ya, vale. es la palabra en inglés para decir ensuciamiento, que se refiere a qué tan sucios están los paneles. Y lo que ocurre es que en las plantas solares específicamente se empieza a acumular material particulado o polvo derechamente Ujú. en los paneles, y esto va teniendo poco a poco un impacto en el desempeño de los paneles. Específicamente se produce menos energía, básicamente. Como mientras más sucio esté el panel, la radiación le cuesta más entrar al panel, por así decirlo, y eso disminuye la cantidad de producción, y en una planta considerablemente más grande, eso se puede traducir en varios miles de dólares de energía no producida. Entonces lo que nosotros hacemos es generar un modelo de ensuciamiento de los paneles. Este modelo lo que hace es decirnos qué tan sucio
o qué tanto se va a ensuciar el panel de aquí a los próximos días. Y en base a pronósticos meteorológicos, y considerando, por ejemplo, si es que van a haber lluvias o no, se recomienda una fecha óptima de limpieza y se genera un calendario de limpiezas óptimo para todo el año, de manera de ejecutar las limpiezas en tanto la cantidad de limpiezas óptima como el momento óptimo para ejecutar esas limpiezas. Es decir, si es que va a haber una lluvia, por ejemplo, no tiene ni un sentido ejecutar una limpieza una semana antes de que llueva, por ejemplo, o unos días antes de que llueva, porque la lluvia va a limpiar los paneles. Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen contratado 4 limpiezas, por ejemplo, en fechas específicas y fijas. Entonces limpian cada 3 meses, por ejemplo. Ujú. Y nosotros ahí con nuestro algoritmo podemos, por ejemplo, reducir de esas 4 a, por ejemplo, 2 limpiezas y ejecutar esas limpiezas en fechas óptimas, Ujú. de manera de maximizar la producción de energía, ya que justo vamos a limpiar en los puntos donde se le permite que la planta genere más, y reducir también la cantidad de limpiezas, que también para parques grandes suelen ser limpiezas bastante caras. Mm. Entonces, de eso se trata del servicio, como de maximizar la utilidad finalmente de las plantas, optimizando la fecha de las limpiezas. Claro, y es una optimización económica, entonces siempre que lo hemos aplicado o se necesita limpiar más y con eso se produce más y ese delta de producción, esa venta adicional de energía paga la limpieza. Ujú. O en realidad el algoritmo indica que hay que limpiar menos, porque con menos optimizo económicamente el output de la planta. Entonces es una optimización que viene del soiling, pero también económica. Claro, Ujú. el Claro, impacto en no costo. solo depende del soiling y de la meteorología, sino también de cuánto cuesta una limpieza y cuánto cuesta el megawatt hora de energía, por ejemplo. Exacto, exacto. Son Sí, hartas variables. relacionado. Ujú. Hay elementos de estos de nuevas herramientas, claro, que son comerciales como lo que ustedes nos cuentan y van entrando por esa relación cliente-proveedor y que es fantástico que les esté bien, les esté yendo bien y que se consolide la herramienta que ustedes están brindando al sector energético. Pero esto también se puede ocupar en la planificación, en la operación de sistemas y donde tenemos trabas, estructuras, reglamentos, normas, como quieran, como les queramos decir, y me tomo la palabra de hacer como el llamado de que estas cosas sí tenemos que irlas tomando en cuenta, que les deseo que en esta misión de entrar en la política energética les vaya muy bien, para que plasmen a los tomadores de decisión de que las cosas se pueden hacer aún mejor. Eh, Ujú. entonces, aparte de que les vaya bien en Zancas, creo que han tomado una bandera que sería bueno que más personas la enarbolen, de sacudir un poco y sí modernizar herramientas que tienen 100 años. Entonces, eh, mucho éxito en esa misión. Yo me quedo con la optimización del sistema. Creo que esa palabra la escuchamos muchas veces ahora en esta entrevista. Creo que ustedes están dando en el clavo en ello. Oye, a propósito como de cuñas, llegó el momento de nuestro programa de hacer la luz, este espacio que le dejamos a nuestros entrevistados, un minuto de confianza, para que nos dejen un último mensaje. Aquí si quieren cada uno o bien en conjunto, nos dejan un tirón de oreja o no sé, unas palabras de aliento, lo que ustedes Ujú. crean, que consideren, así que les dejamos el micrófono para que hagan la luz. Excelente. Sí, bueno, queremos dar el mensaje de que tanto eh, el cambio climático como la transición energética, para que podamos acelerar y avanzar en el mundo que queremos tener, es necesario empezar a aplicar tecnología, ¿ya? Porque incluso la transición energética, siempre hablamos de la descarbonización, pero tiene descarbonización, digitalización y descentralización. Entonces la parte de digitalización nos va a permitir también descentralizar y ahí tenemos un montón de herramientas que podemos aplicar para que todo sea más óptimo, más eficiente, más anticipado y con información de calidad. Ujú. Y claro, sumándome a esas palabras, también hacer el llamado específico a estudiantes del área de las tecnologías que pongan su talento aquí en Chile a disposición de esta lucha contra el cambio climático, porque no solo es necesario,
porque obviamente es algo muy urgente, pero también es muy reconfortante para uno como profesional saber que está poniendo su talento y su energía al servicio de una misión noble y que nos va a servir para todos y para todas. Entonces, ese es el llamado y ojalá que se difunda harto el mensaje. Potente. Buenísimo. Yo aquí con Verónica y con Sebastián también, lo mejor deseo para ustedes y también esta cosa que conversamos al principio, nosotros también somos un espacio de visibilización de nuevas herramientas, de startups, o sea, lo queremos ser. Así que si después conversamos en off, si es que ustedes también podemos hablar de Climatech en otro capítulo y también de otras personas que se están moviendo en modernizar, ponerle un poquito más de inteligencia a nuestro sector. Así que muchas gracias por eso. Y con eso, Verónica, llegamos al final. No, ¿No? pero mira, la ¿Qué? Connie nos tiene que programar una canción. Perdón. Ya escuchamos a Pedro, y cuando digo escuchamos literalmente, pero ahora Sí. nos falta la canción de la Connie, así que te dejamos también este espacio para que nos programes una canción y así nos podamos despedir de este excelente programa. Así, en este caso le había dado yo el pase a Pedro para que elija la última canción, pero va a ser de otro cantante. Sí, la que, claro, habíamos conversado de poner una canción más o menos del estilo y de mis inspiraciones también como cantautor. Jorge Drexler, Telefonía, es la canción que queríamos Buenísimo. poner. Buenísimo, Jorge Drexler. Muchas Ajá. gracias, Connie, muchas gracias, Pedro, por estar acá con nosotros. Les dejo un abrazo grande y las puertas abiertas, como dijo Danilo, para que cuando quieran volver a hablar de cualquier tema tan interesante como lo hicimos hoy día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y aquí nosotros seguimos haciendo la luz al pie del cañón. Ya nos vemos el próximo martes en los martes de Industria de TX. Así que Constanza, Pedro, un gusto. Verónica, nos vemos pronto nosotros aquí en este mismo lugar. Así que muchas gracias. Un abrazo, que estén súper. Chao, chao. Chao, chao. Chao.